de mi experiencia en el laboratorio, un poquito de cómo han sido las mujeres y su papel durante los últimos años en la ciencia. ¿Sale? Entonces, por cuestiones de red de internet, voy a intentar apagar un poquito mi cámara para evitar como la interferencia. Y si no, un poquito más adelante en la cuestión de preguntas, volveré a prender la cámara. Bueno, primero que nada, si hay problemas con mi audio, por favor, indíquenmelo. Quisiera como comentar esta parte, sé que son temas a veces polémicos en lo que es la cuestión del feminismo, las mujeres, nuestro papel que tenemos sobre todo en estos ámbitos. Sin embargo, pues me gustaría mucho que en esta pequeña conversación pues fuese un espacio seguro en donde todas tuviéramos diferentes puntos de vista, una mente pues bastante abierta a diferentes puntos de pensamiento, todas que estemos dispuestos a compartir y escuchar diferentes puntos. Y bueno, como tal, todas venimos de diferentes contextos, entonces es muy importante tener como esta apertura de pensamiento. Además, pues ya venimos como de un mundo donde constantemente somos como muy juzgadas, entonces hagamos como de este espacio donde todas nos sintamos como igual y al menos libres en la cuestión de pensamiento. Entonces las invito a eso. Bueno, ¿de qué hablaremos de hoy? Primero que nada quiero hablar como de un tema que no es muy conocido y se me hizo muy interesante, el efecto Matilda, que es justamente la problemática que afectan a las mujeres en la ciencia. Después me gustaría hablar un poquito de este papel, ya no las mexicanas, como lo habló mi compañera Mariana, ahora sobre a nivel mundial cómo ha sido este papel. Científicas asombrosas y bueno, cuyo mérito principalmente se lo llevaban los hombres, sobre todo por esta parte del contexto social que vivimos. Para finalizar por la plática, me gustaría hablar un poquito de mi experiencia, mi trayectoria académica y mi perspectiva personal sobre esta temática que estamos abordando. Y al final, pues me gustaría hablar un pequeño conversatorio de dudas. De igual manera, si alguien tiene algún comentario que hacer, es libre de participar. No tengo como visibilidad de ver otra pantalla, pero ahí pueden, si quieren, abrir su micrófono o levantar su mano. Me parece que aquí el Meet avisa cuando alguien sube la mano, entonces no hay ningún problema en que tenemos una conversación aquí. Creo que se siente más cómodo para la que está exponiendo y para ustedes también creo que es un poquito más dinámico. Aparte es una conversación muy light, entonces, pues bueno. Voy a comenzar con esta imagen, me gusta mucho. Cuando vi, bueno, se hizo la polémica de esta tapatía de Katia Echeverría. Esta tapatía, pues, fue muy famosa y muy conocida ahí por el enero de 2022 por su lanzamiento del cohete, que fue una de las seleccionadas entre 7,000 participantes. Entonces, realmente fue muy reconocida por destacar, una, por ser mexicana, por ser mujer y por ser una mujer de 26 años. Entonces, pues fue muy destacada, pero bueno, vemos que a pesar de que es un siglo de diferencia, es el mismo contexto. Vemos que es una mujer rodeada de puros hombres. De hecho, me di como la tarea de investigar quiénes eran los que estaban rodeados y dije, ay, no me inventes porque acá estaban como, yo dije, seguramente son astronautas muy reconocidas. Y no, de hecho, algunos de ellos son inversionistas, o sea, solamente hombres con mucho dinero, mucho poder, que tienen una privilegio, ¿verdad?, de esta posición. Entonces, bueno, ella destacó solamente por sus méritos académicos, por ese cerebrote que seguramente la distingue y esa perseverancia que tuvo a nivel académico. Y bueno, aquí vemos como este siglo, pero se sigue reflejando el mismo contexto social y acá en esta otra foto de esta conferencia de Slovak, donde podemos ver a la maravillosa Marie Curie, en conjunto con, aquí vemos a personajes emblemáticos como Albert Einstein, me parece que también acá está Niels Bohr, Max Planck, Eric Schrödinger, científicos que nosotros escuchamos y decimos, wow, o sea, son personas muy relevantes en el ámbito científico, hombres, obviamente con avances científicos muy relevantes, sin embargo, pues vemos esta foto y de hecho, si la vemos como a primera vista, decimos, todos son hombres, pero pues no, acá está Madame Curie, y bueno, muy destacada y fue de las primeras mujeres que se les dio un reconocimiento como tal en el papel de la ciencia. Entonces, bueno, esta fue una conferencia de Eslovenia, me parece que fue en Bruselas, un lugar así. Y bueno, en Inglaterra, donde realmente el papel del hombre era muchísimo más relevante en el ámbito de la ciencia que las mujeres. Entonces, bueno, aquí vemos a Madame Curie y se me hizo muy chistoso cuando empecé a ver como estas fotos de Katia, porque dije, bueno, sí hemos avanzado, pero prácticamente sigue pidiéndose lo mismo, ¿no?
Y bueno, me di como la tarea de saber más o menos si esas conferencias se daban todavía anualmente. Y sí, actualmente todavía se celebran este tipo de reuniones. Y como tal, tenemos ya aquí la participación de muchas más mexicanas. Eh, el reconocimiento, obviamente, de ellas. Ay, le puse doble animación. Aquí en el 103 Congreso de la Sociedad Italiana, o sea, imagínense 90 años después, donde ya vemos una participación muchísimo más evidente de la parte de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Sin embargo, del lado derecho, pues miren, todavía podemos ver este rezago y no propiamente por los ámbitos o como tal los méritos académicos de los hombres. Pero bueno, aquí está Katia representando con orgullo a las mexicanas. Entonces, bueno, vamos a empezar esta pequeña plática con Madame Curie. Quisiera platicarles un poco sobre ella, que sabemos que fue una de las mujeres muy brillantes, de las cuales se les dio un reconocimiento por sus estudios en la radioactividad. Sin embargo, pues esta parte personal, su vida un poquito más alejada del ámbito científico, lo refleja muy bien este libro, y de hecho este libro quería comentarles. Es muy bueno, se los puedo ahí postear en el Classroom si ustedes los desean, está como audiolibro. Y este fue un regalo de mi abuela siempre me ha dicho que soy como muy entrada como en las ciencias y bueno, siempre desde chiquita me vio así, entonces cuando leyó este libro dice que le recordó mucho a mí, habla sobre la vida, bueno, de hecho vean el título, es la ridícula idea de no volver a verte, no suena como nada científico, sin embargo, imagínense, es el diario personal de Marie Curie, entonces se los recomiendo mucho si ustedes son como muy metidas y que les gusta la forma de pensar y la forma en que sobresalió esta mujer, pues se los recomiendo muchísimo. Y aquí en la reseña me diga a destacar una frase importante que dice, este es un libro sobre la vida, apasionado y alegre, sentimental y burlón. Como tal, habla sobre la perspectiva y todos los logros que hizo Marie Curie, la llamada María Salomé Sklodowska Curie. Curie es realmente por su esposo Pierre, no, ella no se apellidaba así, pero bueno. Como tal, destaca esto y una de las frases emblemáticas de este libro dice, sí, es difícil, muy difícil ser mujer, porque en realidad no sabes en qué consiste ni quieres asumir lo que la tradición exige. Mejor no ser nada para poderlo serlo todo, que fue, me parece, la opción de Marie. Y claramente, de hecho, ella no fue una mujer que estuviera muy relacionada con el feminismo, sin embargo, pues alguna de sus escritos o los pequeños fragmentos que pudo compartirnos en este ámbito fueron muy rescatables y obviamente ya no quiso como llegar a esta polémica de ser una mujer que se diera a hablar por sus ideas feministas, sin embargo sí lo era. Y bueno, más que nada también me gusta mucho recalcar la parte de este libro, habla sobre su vida, pero también acompañada de Pierre. Pierre, su esposo, realmente fue alguien que la ayudó a sobresalir. Y una frase muy bonita en este libro que dice, le preguntan a Pierre en una entrevista y le preguntan como, ¿cuál fue tu mayor descubrimiento? Y dice, Marie Curie, y a pesar de que él era científico, ¿no? Entonces es como reconocer esa parte que a pesar de que fue a principios del siglo XIX, como tal su esposo y el compañero de vida ya reconocía a la brillante mujer que era. Entonces, bueno, les recomiendo mucho el libro, si gustan se los puedo ahí compartir en el Classroom, ya está como libre acceso, es un poquito, no diría tedioso de leer, pero tiene algunas partes como muy interesantes. Entonces, bueno, como tal, pues este es como uno de los textos que me gustaría recomendarles. Y otra parte también es, por ejemplo, estos otros cuentos o literatura, que es muy bonita, sobre todo si, por ejemplo, tienen alguna conocida que apenas esté en la primaria o en la secundaria, que apenas esté introduciéndose a la literatura, pero bueno, es este libro, Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, y no empieza con el típico había una vez una princesa, empieza con había una vez una niña que quería llegar a Marte. Entonces las historias pueden verse desde puntos de vista muy diferentes, y pues tenemos a Katia, a la famosa María Montessori, a Serena Williams, a Rosalind Franklin. Entonces todas estas mujeres destacadas que en lugar de empezar con había una vez una princesa, pues tenemos todas estas profesiones sumamente destacables en diferentes ámbitos. Y bueno, acá les quise poner algunos ejemplos, no espero que sea tedioso para ustedes. Eh, si alguien levanta su mano, creo que no puedo ver la pantalla, pero adelante si quieren compartir o dejamos cada 20 minutos a lo mejor un tiempo para hablar como ustedes lo vean. Pero bueno, aquí del lado derecho izquierdo posee las científicas. Y bueno, aquí tenemos algunos de los avances científicos más relevantes que como tal nunca hemos escuchado mucho, sobre todo por este rezago que ha tenido las mujeres y el contexto en el que vivían,
Pero bueno, Ada Lovelace, el desarrollo del primer algoritmo y conceptos de programación, Hipatia, esta es una filósofa que de hecho cuando la investigué fue como wow, o sea, desde los griegos y desde hace mucho ya había contribuciones en matemáticas y filosofías en el mundo antiguo, y de hecho de esta Hipatia, la filosofía tenía un padre muy destacado en el ámbito de las ciencias también, y permitió que su hija pudiese desarrollar de esa forma. Entonces, bueno, también como tal, las mujeres hemos querido todo el tiempo tener pensamiento más libre. Sin embargo, pues también es mucho de la parte de los hombres, ¿no? De los padres, de las personas que están como detrás de. También en el caso de Marie Curie o de Rosalind Franklin, sus padres al principio no estaban de acuerdo, pero posteriormente pues fueron como esta parte de apoyo. Y bueno, aquí Jane Goodall, estudio pionero sobre comportamiento de chimpancés, creo que ya es muy famoso, ahí no me dejarán mentir las biólogas. Darter, investigación en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Por ejemplo, aquí tenemos a Hamilton, desarrollo de software. María Montessori, aquí desarrollo del método educativo, también es muy famoso y que me parece, no me dejarán mentir, todavía se sigue utilizando, la famosa Marie Curie. Matilde Montoya, primer mexicana en recibir título de médica cirujana, creo que esa la conocemos muy bien. Nettie Stevens, eso, descubrimiento de los cromosomas sexuales, también tiene un montón de cuestiones sobre se me fue la química cuántica. Levi Montalcini, descubrimiento del factor de crecimiento nervioso, y bueno, aquí un montón de mujeres destacadas, y sobre todo que vienen en este libro, se los recomiendo mucho, les menciono, si alguien tiene oportunidad de regalárselo a alguna familiar que apenas esté aprendiendo a leer, híjole, en lugar de regalarle, siento que a veces La Sirenita o La Cenicienta, estos libros realmente creo que dan un impacto diferente a las mujeres, y cuando eres niña, híjole, como no tienes límites de pensamiento y apenas estás como creando tus sueños, te hacen pues bastante volar la imaginación. Entonces creo que por ahí también en la película Encantada le regalaban ese libro, ya ven, a la princesa Giselle, y luego estaba por ahí la niña y le regalaban así como un libro que era de puras científicas, pero ella se quedaba con cara de ¿por qué? Y pues miren, acá como que hay mucho resumen de muchos libros que pudieran compartirlos. Y bueno, aquí les quiero compartir sobre el efecto Matilda. Realmente yo no lo conocía y luego pensé en la película esta, pero no tiene mucho que ver. Y es este fenómeno que llamamos al minimizar el aporte de las científicas. Realmente este fenómeno se define como fenómeno social por el cual se ignora o se minimiza la contribución de la ciencia en el campo, de la ciencia, sorry por el pleonasmo, y la tecnología en el espacio público, en la historia y en las instituciones. Prácticamente este fenómeno, ¿en qué consiste? Pues el efecto Matilda se refiere a la tendencia histórica como tal de subestimar, ignorar o atribuir erróneamente el trabajo y logros de las mujeres en el campo de las ciencias y la academia. El término se originó en el trabajo de la historiador de las ciencias como tal, Matilda Gage, y bueno, justamente se atribuyó por este primer filósofo, me parece que sí era un filósofo y psicólogo, Robert Merton, el cual en su trabajo Merton nombró efecto Mateo, a un fenómeno por el cual los científicos que son más famosos y que tienen puestos de mayor visibilidad son más reconocidos y reciben más recursos. Entonces, primero teníamos este efecto en el ámbito científico del efecto Mateo, y después Matilda Gage, en nombre de ella, pues acuñó a Mateo, pues Matilda, y ya. Aquí quedó como este efecto en el que la mujer pues ha sido rezagada por algunos de sus descubrimientos y pues han sido opacados por los hombres. Y acá Matilda Gage nos dice una frase muy buena que dice: la mujer está aprendiendo que el propio desarrollo y no el sacrificio personal es su principal tarea en la vida. Y bueno, como tal, nos dábamos cuenta que la liberación de la mujer es justamente aprender con el conocimiento, y siempre el conocimiento libera. Y eso ya lo aprendían desde 1826. Ella es un poquito más antigua que Marie Curie, que Rosalind, pero bueno, ya se veían estas primeras ideas. Bueno, siempre se han tenido, pero no se escuchaban mucho. Y bueno, ¿cómo se manifiesta este efecto en pleno siglo XXI? Como tal, Gage, esta investigadora, argumentaba que las contribuciones de las mujeres a la historia, incluida la ciencia, han sido sistemáticamente ignoradas y pues también minimizadas por el trabajo de los hombres. Como tal, el efecto Matilda en mujeres de ciencia implica que sus logros a menudo son menos reconocidos o atribuidos a sus colegas masculinos, y que enfrentan barreras adicionales en términos de reconocimiento, promoción y financiamiento, en comparación con sus colegas masculinos. Y como tal, de hecho, vemos ahorita muchas instituciones que este fenómeno ha llevado a la superrepresentación
de mujeres en campos del famoso STEM, que creo que lo hemos escuchado mucho en los últimos años, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el poder que tiene la mujer dentro de estas ramas. Y bueno, hoy en día es una brecha de género persistente en la academia y en la industria científica. Sin embargo, constantemente creo que es uno de los puntos que compartía con mis compañeras de laboratorio. Constantemente las mujeres nos desgastamos por luchar sobre la igualdad de género. Sin embargo, pues sabemos que la igualdad no es como tal la respuesta, sino la equidad. La equidad se refiere más a las condiciones que podemos tener, de a la forma que a cada individuo le compete. Es decir, hombres y mujeres somos diferentes, entonces no podemos, como tal dicen, el camino a la igualdad es la equidad, y entonces justamente no podemos darle lo mismo a hombres y mujeres porque no somos los mismos. Entonces, bueno, como tal, esto en el siglo XXI, aquí hay una frase que decía del efecto Matilda. Son dos estereotipos culturales que persisten en muchos espacios en la ciencia y en los lugares de trabajo, y que hacen que este efecto Matilda se exprese en la actualidad a través de la quita de visibilidad en los espacios institucionales, de gobierno o de ejercicio de la autoridad. Ay, ¿alguien le levantó su mano? Bueno, no, no sé si se escucha. Bueno, como tal, aquí tenemos un poquito de mujeres en la ciencia. Quisiera aquí hacer mención de, pues realmente el reconocimiento que ha tenido el licenciado Mora por parte de este proyecto, que lo hizo justamente para dar reconocimiento a las mujeres. Rosalind Franklin, creo que es una, bueno, él le dice colmena porque todos trabajamos por igual. Me gusta muchísimo la visión que tiene, porque nos da como, o sea, bueno, licenciado biólogo Carlos, muchas gracias también por la oportunidad, y pues tenemos como un grupo muy bonito de trabajo, porque él busca mucho constantemente esta equidad, esta participación de todos, y no solo en la inclusión de equidad de género, incluso en la parte de trabajo, siempre nos está constantemente preguntando. Creo que es un proyecto muy bonito, espero que siga creciendo, y bueno, igual muchas gracias por tener, pues, por ejemplo, este honor de presentar, y Rosalind Franklin, pues felicidades por ello, y más que nada, pues ahorita porque fue su idea de hacer este curso. Entonces, bueno, hablemos un poquito de Rosalind Franklin. Yo creo que es un caso muy conocido, sobre todo las mujeres que estamos en el ámbito científico, pero me gustaría compartir un poco de la historia y pues conmemorar, ¿no? Aprovechando que es el 8M, de platicar un poquito de este tema. Y bueno, como tal, el caso de Rosalind Franklin, eh, ¿qué va a ser? Ahí. Creo que desde que estamos en la secundaria o en la prepa nos comentan muchísimo de este caso por el robo de la fotografía y de la entidad de la número 51. Y bueno, empecemos. El caso de Rosalind Franklin. Como tal, Rosalind Franklin fue una mujer judía, que eso todavía le da un poquito más de rezago. O sea, por sí era mujer, no era muy reconocido el papel de las mujeres a nivel científico. Todavía era judía y todavía era la guerra mundial. Entonces, imagínense el contexto tan duro que tuvo que vivir esta mujer para poder sobresalir en esa época de 1920, yo creo que va a ser. Entonces, bueno, es impresionante lo que él hacía, y ahorita quiero destacar dos frases de que aquí me voy a soltar para contar su historia. James Watson, supongo que también lo conocen, y si no les doy un poquito de contexto, eran dos científicos muy reconocidos en Inglaterra, de los cuales, pues obviamente, hombres blancos privilegiados, y bueno, estaban en el instituto se me fue, de Cambridge, me parece, si no por ahí creo que traigo el nombre. Y bueno, como tal, ellos querían, o su sueño era dilucidar la estructura del ADN, y bueno, justamente esta fue la pieza clave, Rosalind. Entonces, como tal, James Watson siempre escribió sobre ella que el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. Imagínense cuál era el pensamiento, cuál era el contexto para esta científica. Watson y Crick se referían a Rosalind Franklin como una feminista que se quejaba de trivialidades. Hay una historia que cuentan que Rosalind constantemente se quejaba porque en la junta, o sea, había como una sala de juntas, como yo creo que las que vivimos hoy en día, en donde no la dejaban como entrar por ser mujer. Entonces ella se quejaba constantemente de que no podía asistir o hacer sus desayunos, algo así, por no entrar a esa sala. Entonces Watson y Crick decía que ella constantemente se quejaba de trivialidades, pero pues claro, todos con esas comodidades, y por ahí creo que se suscita la historia, y de ahí viene esa frase. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito de la historia de Rosalind Franklin. Igual no los quiero atosigar con mucha historia, pero pues, igual vale la pena recordar un poco de esta mujer y sus avances. Como tal, Rosalind Franklin nació más o menos por ahí de 1920, si alguien sabe el dato, corríjame, por favor.
en Londres, y bueno, como tal, ella aprobó un examen en el colegio de Newman, en Cambridge, para estudiar como tales ciencias experimentales, en concreto química. Como tal, en 1941 se graduó en química y física y de inmediato consigue una beca para iniciar su tesis doctoral, pero un año después, en 1942, en plena guerra mundial, imagínense, pasa a la Asociación para la Utilización del Carbón y con sus investigaciones ayuda justamente al refuerzo de ellas y así se gradúa con su tesis doctoral en todas sus investigaciones del carbón a plena, pues en 1942, plena guerra mundial. Como tal, en 1947, una investigadora, que no recuerdo el nombre, pero también era como muy importante en ese tiempo, se animó, la invitó y se fue a Francia, al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado en París. Entonces ahí ya se volvió una máster en lo que es la dilucidación de rayos X, la difracción. Y bueno, de hecho hoy en día es lo que se utiliza mucho para todas las cuestiones de radiografías y todo esto. Entonces, imagínense qué hallazgos tuvo Rosalind Franklin. Y bueno, como tal, estaba en un grupo de investigaciones muy activo, muy dinámico y sobre todo abierto a mujeres, a diferencia de todos los otros ámbitos, ¿no? Que aniquilaban el poder y el empoderamiento de la mujer y sobre todo de la mujer en las ciencias. Y como tal, pues aprendí la técnica de refracción de rayos X, en lo que se convertiría después una experta a nivel mundial y aplicaría pocos años más tarde a lo que es la molécula del ADN, que era lo que morían ahí Watson y Crick por descubrir. Entonces se empoderó, tuvo muy buenas amistades, hizo amigas, muy bonito, en ese instituto. Y bueno, después su vida cambió drásticamente porque la invitan a este King's College, que es donde estaba Watson y Crick, ya está el nombre. Y como tal, el director del departamento la invita, dice que es muy buena, que dilucida rayos X, y bueno, ahí le dieron como un reconocimiento, la invitan a ese instituto, pero su vida cambia rápidamente al llegar a esta institución, porque bueno, como tal se encuentran aquí, ay, perdón por la imagen, creo que se ve bastante mal, esto no es muy HD, pero bueno, aquí tenemos a tres personajes. El famoso Wilkins, que era un compañero por ahí suyo envidioso que todos hemos tenido, pero bueno, la envidiaba muchísimo porque era muy lista. Y tenemos aquí al famoso Watson y Crick tratando de dilucidar la estructura del ADN. Y bueno, ¿qué pasa con esta historia? Ella llega a este colegio, al King's College, y como tal ella aprendió mucho, no le importó que fueran puros hombres, obviamente todo está sumamente, pues como interesado por esto, o sea, por el interés científico, pero sobre todo resaltando el poder de los hombres, ¿no? No había tanto empoderamiento femenino. Y ella que es aquí, sigue con sus estudios de difracción de rayos X, que era lo que realmente necesitaban estos científicos para dilucidar la estructura del ADN. Y entonces ella empezó a hacer mucho de su trabajo con este experimento. Y bueno, ¿qué pasa? Wilkins, su compañero envidioso, empieza a ver que es muy buena con su trabajo y empieza a sacar en los meses siguientes a Watson y Crick le enseñó como todas las imágenes de ADN que había sido tomada por la mismísima Rosalind. Y bueno, obviamente no pedía permiso, entonces la mayoría de veces ella no lo sabía y nunca como autorizó que se enseñaran sus fotografías, obviamente. Entonces, para más o menos 1953, vieron estas imágenes, Watson y Crick, y bueno, la tomaron y esta fue la famosa fotografía número 51. Y estas imágenes de los datos y en conjunto con las charlas que ella daba en el instituto, pues, ¿qué pasó? Watson y Crick hicieron la propuesta de la estructura del ADN y publicaron en Nature el famoso artículo que si estamos como la mayoría en el ámbito científico, reconocemos muy bien este paper. Y solo un par de meses después, pues lo sacaron y años después, pues, ¿qué pasa? Ganaron el premio Nobel, ¿no? Y es algo muy triste porque creo que ella pues murió y nunca tuvo el reconocimiento. Digo, hoy en día pues todo el mundo hablamos de ella, sabemos la historia, pero nunca se le hizo como tal la mención. Digo, igual, licenciado Carlos, gracias de nuevo por el proyecto y esa bonita pues mención que tienes hacia la contribución de Rosalind. Igual todas como que conocemos mucha historia, los maestros que nos han contado esta historia en la universidad, en la prepa, pero bueno, igual ella murió y nunca se le dio como tal el reconocimiento. Y aquí hay una frase que por ahí encontré en un escrito que Watson y Crick mencionan, así nada más creo que ni siquiera en el paper, o sea, fue como en un escrito, dice, hemos sido estimulados por el conocimiento de la naturaleza general de resultados experimentables no publicados y las ideas de Wilkins, Franklin y sus colaboradores. O sea, ella quedó resumida en un simple apellido.
y solamente dijeron que se habían inspirado de la naturaleza. Entonces, bueno, obviamente no se le quita el trabajo que hicieron ellos dos. De hecho, creo que aquí reúnen muchas leyes como las de Chargaff y todas estas de las bases de ácidos nucleicos. La neta, perdón, en la historia es muy buena. Hablan sobre muchas, muchas cuestiones sobre la estructura de la disolución, pero bueno, sin Rosalind no hubieran podido dilucidar la estructura. Entonces, qué mal que nunca se le dio el reconocimiento que realmente merecía. Y bueno, ella se cansó de este ambiente todo tóxico de hombres y regresa a un instituto donde la verdad la recibieron muy bien. Ella muere súper joven, que a los 37 años, por cáncer, obviamente causado por tanta radiación que tuvo de la difracción de rayos X. Pero también tuvo trabajos muy buenos ya no en ese instituto, ya por su cuenta, me parece que virus del mosaico del tabaco, y a ver si alguien más se acuerda de alguno otro. Pero bueno, realmente ese es su trabajo más famoso, la difracción de esta fotografía para la elucidación de la estructura del ADN. Sin embargo, pues tuvo ahí por ahí otros trabajos muy destacables del estudio del carbono, de los virus, de la polio, me parece también. Entonces, bueno, esa es la famosa Liz Rosalind. Y ven, les traigo también aquí otra frase que encontré en uno de los escritos de Watson y Crick, que, y yo, muy triste, pero bueno, ese es el contexto que se vivía antes, ¿no? Watson, pues como tal, siempre fue el más como cruel o déspota con las mujeres, y en su archivo o en su escrito de la doble hélice, dice en sus memorias justamente un párrafo refiriéndose a Rosalind. Dice, estaba decidida a no destacar a sus atributos femeninos, aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo, y habría podido resaltar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía. Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello liso y negro, y a sus 31 años todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. Entonces, todo este párrafo fue realmente para criticar su físico y ninguna vez habló sobre sus aportes académicos, todo era en cuestión del físico y cómo representaba a la mujer en ese entonces. Y bueno, otra cosa muy triste que también por ahí rescaté sobre esta historia es que el certificado de función de Rosalind dice una científica investigadora soltera, claro que sí, es muy relevante decir su estado civil, hija de Ellis Arthur Franklin, claro que hay que mencionar al padre que le dio la vida, un banquero, y a ese sí se le menciona qué hizo, y nos vale como definición y como recuerdo. Entonces imagínense, su vida fue resumida en estos párrafos, en los cuales obviamente hay que mencionar quién le dio la vida, y pues su padre nada más. Entonces, bueno, así era el contexto que les hablamos de 1956, no han pasado ni 100 años, y pues eso es lo que vivían seguramente nuestros abuelos, bisabuelos, pues les tocó toda esta etapa. Entonces tampoco es que estemos muy alejados y tampoco es que hoy en día vivamos la mayor equidad de género, ¿no? Pero bueno, ese es lo que quería conmemorar sobre la historia de Rosalind Franklin, y sobre todo pues también porque el proyecto que hizo el licenciado Carlos pues lleva su nombre. Igual si alguien quiere comentar hasta ahorita algo, podría ser una muy buena oportunidad antes de empezar a hablar de mí, de un poquito de la experiencia, y si no, igual lo dejamos para lo último. En fin. Bueno, ahora me toca hablar un poquito de mí, ya me presenté, ahorita estoy estudiando un doctorado en biología molecular en medicina. No los quiero aburrir con mi línea de investigación, para eso tenemos a mis sinodales y a los directores de tesis, entonces qué flojera estar hablando de... Bueno, qué flojera, sí me gusta, pero no los quiero aturdir con eso. El tema principal no es, o el objetivo de la plática no es eso. Entonces vamos a hablar un poquito de mí. Como tal, les quiero contar sobre todo la historia y cómo ha sido mi vida desde que quise estudiar algo de ciencias y cómo he llegado hasta ahorita a un doctorado. Entonces, bueno, el camino de la ciencia, supongo que todas muchas van a estar identificadas con este microscopio o el famoso kit de mi alegría. El microscopio, pues, es el que como que muchas reconocemos y sobre todo nos gustaba la parte de ciencia. Yo recuerdo que me metía muchos bichitos por ahí, cochinillas, grillos, y bueno, ahí todas estábamos como bien metidas en la parte de, según nosotras, de ser científicas, ¿no? Entonces era muy curioso, y bueno, yo creo que desde chiquita tuve mucha la afinidad sobre el ámbito, pues no sé si científico, porque seguramente no sabía qué era la palabra, pero sí como la parte de ciencias naturales. Me acuerdo que era mi materia favorita, y pues cuestiones como de ese tipo, ¿no? Entonces también acá hay
De allí, pues como que toda mi vida me incliné a esa parte, me gustaba mucho la biología, también luego en la secundaria, en la prepa. Y bueno, en la prepa recuerdo mucho este libro, lo intenté buscar tal cual la portada, no lo encontré, pero era algo de temas selectos de biología. Y en donde primera vez conocí el tema de PCR, que justamente si no están muy familiarizados con ese término, es la cadena de reacción de polimerasa, que prácticamente es incrementar el material genético para poder hacer la detección de algún gen, ¿no? Entonces, bueno, como tal, este libro es el que me llevó en la preparatoria a leer un poquito más del tema y empecé a descubrir lo que era la biotecnología. La verdad, toda mi vida quise ser bióloga marina, pero después descubrí que me daba la fobia el mar de noche, entonces, bueno, me incliné hacia otra rama, justamente por el descubrimiento de este tema en este libro. Y de ahí, pues bueno, tuve la oportunidad, yo soy veracruzana, soy de Jalapa, y pues me tuve que mudar a otro estado para estudiar justamente la carrera que yo quería, que era la licenciatura en la biotecnología. Mi alma mater, la Escuela de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a ver si hay alguien por ahí que también sea de la universidad. Y bueno, como tal aquí estudié biotecnología, fue muy interesante para mí, muy llenador la carrera, realmente llegué en un momento muy bueno porque nos tocaron como estrenar muchos laboratorios y bueno, esta etapa de mi vida la recuerdo con mucho cariño, también pues el apoyo de mis papás para haberme permitido estudiar en otro estado, porque también me entiendo que eso fue como un gasto, el hecho de que pues era mujer, iba a vivir sola y bueno, muchas preocupaciones, pero al final se pudo lograr y entonces entré justamente a la Benemérita. Estudié mi carrera de 4 años y medio, el último fue pandemia, entonces casi no lo valgo. Pero bueno, aquí me enfoqué un poquito más a la parte de medicina, me gustó mucho esa área terminal, la biotecnología, si por ahí no lo conoces mucho, tiene varias terminales, puede ser ambiental, industrial, en alimentos, el área médica, de bioremediación, tiene muchas áreas, pero a mí siempre me gustó el área médica. Entonces me enfoqué mucho en eso y a partir de ahí pues fue mucho mi interés sobre la biología molecular en la medicina, que es actualmente a lo que me estoy dedicando. Como tal, tuve muchos amigos, encontré muy buenos investigadores, de hecho creo que tuve una muy buena relación con la investigación en lo que fue en el área de, pues en mi licenciatura, hice muy buenos amigos, asistí a muchos congresos, presenté carteles, fui parte de la Sociedad Química de México, presenté algunas ponencias y bueno, yo estaba como muy divertida, me gustaba mucho la ciencia, me gustaba mucho asistir a clases y acá quise poner de laboratorio de neurofarmacología. Justamente en este laboratorio hay un doctor que agradezco mucho porque fue el primero que me hizo como la espinita de saber todo sobre neurociencias, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Y bueno, le agradezco como también, creo que de ahí la importancia de muchos profesores de impactar de forma positiva en sus estudiantes y bueno, qué puede llegar a hacer, porque creo que muchas veces como que perdemos el cariño de dar, bueno, que ahorita, por ejemplo, he dado una que otra clase y creo que nunca sabemos cuánto podemos impactar en un estudiante y pues hasta qué punto puede llegar, ¿no? Entonces, esa semillita que siembras en cada uno de los alumnos, a pesar de que ya estamos un poquito más grandes. Y bueno, somos como altamente, no sé, influenciables. Bueno, acá puse este laboratorio, igual agradezco mucho esa oportunidad. Y acá puse una foto de mi mamá que celebró aquí también con mi papá, pues mi graduación. La tuve en casa, me titulé aquí, de hecho tiene una foto como muy bonita de cuando me titulé de la licenciatura, era pandemia. Entonces hicimos aquí el evento y el protocolo, me brindaron y estuve yo muy familia y pues todo muy bonito, pero fue justamente en momento de pandemia, ¿no? Pero de igual forma pues se logró, fueron casi 4 años de estar presencial, entonces fue pues un camino largo, realmente nada más fue el acto protocolario y la escritura de tesis que me tocó estar ahí encerradilla. Y bueno, aquí me gustaría mencionar otra cosa, creo que también la licenciatura o toda esta etapa de mi vida, pues como que es mucho crecimiento y creo que sobre todo también el ser foránea y no contar tanto con ese apego de familia. Tuve como algunos problemillas, por ejemplo, relacionados a trastornos como de la alimentación y bueno, más que nada lo comento porque seguramente muchas de nosotras estamos identificadas en ese constante querer eh, como ser aceptadas ante la sociedad y creo que es muy, muy desgastante que las mujeres siempre estemos tratando de encajar ante ciertos estereotipos, sobre todo de belleza. Entonces me acuerdo que estaba súper obsesionada por algunos estándares que no se podían alcanzar y pues obviamente 20 años era muy influenciable por redes sociales. Y digo, no me imagino qué seríamos de nosotras si de verdad dedicáramos más nuestra cabeza, nuestros pensamientos a cosas que realmente nos importaran, como la ciencia, nuestro trabajo, otros ámbitos, ciencias, artes, y en lugar de estar como desgastándonos en esa parte. Bueno,
creo que es como algo que me gustaría mencionar porque al igual que yo, seguramente muchas de nosotras lo hemos pasado, estoy segura que siempre que pregunto, 9 de cada 10 mujeres no está conforme con algo de su cuerpo, igual creo que los hombres, pero sí es algo que digo, wow, o sea, si dejáramos de preocuparnos tanto por ese aspecto y en otros, ¿hasta qué punto no podríamos llegar, no? Y bueno, de esta parte, bueno, terminé mi licenciatura, me gradué y empezó como este proceso de admisión al doctorado, que es otro tema que me gustaría abordar, que creo que compete mucho a esta plática. En la cuestión de el proceso de admisión, ¿por qué en una entrevista de admisión a posgrado debería ser importante preguntas como ¿tienes novio? ¿Tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Tienes la intención de embarazarte mientras estudias el doctorado? Y bueno, creo que estas son preguntas que realmente si te las ponen, yo tenía 23 años cuando hice mi admisión, me las preguntaron, creo que las contesté muy sinceramente porque no las tenía practicadas, yo practiqué otras cosas que pensé que me iban a preguntar y fueron como muy personales, me sacaron de onda, pero las contesté como muy, pues no sé, incrédula. Contesté y después me puse mucho a reflexionar por qué era importante esto en un doctorado, o sea, qué relevancia. Entonces, bueno, esto fue como wow. Después me puse como a reflexionar y me di cuenta de lo normalizada que estaba condicionar la admisión a un estudiante por la simple posibilidad de que pueda abandonar el posgrado porque no le creen capaz o con la capacidad de ser profesionista y al mismo tiempo madre, esposa o solo tener una vida más allá del trabajo, ¿no? Y bueno, como tal, siento que las mujeres deberíamos tener el derecho a desarrollarnos como profesionistas y de la mano crecer de forma integral. No porque superarte pues académicamente deberías dejar a un lado tus gustos e intereses. Y simplemente pues por encajar con el estereotipo que engloba a la mujer de ciencia, ¿no? Que es una mujer así como hasta hombril, o sea, no sé, como ese estereotipo que tienen de mujeres de ciencias, cero femenina, ¿no? Entonces, pues creo que este es un tema como de debate muy, que creo que se ha escuchado en los últimos años, no es muy reciente creo. Y bueno, quiero hablar como también en nombre como de las mujeres, sobre todo las que apenas vamos ingresando al ámbito científico, porque realmente yo he preguntado a compañeros hombres que si le han preguntado que cómo va a ser su investigación si su pareja queda embarazada o cómo va a tener tiempo para el hogar si te casas. O sea, como que son preguntas meramente inclusive o específicas para mujeres. Entonces creo que está como muy triste esta parte de condicionar la admisión de una estudiante por el derecho de que ser una mujer integral. Y de hecho, este es un tema que también ahí comentaba con mis compañeras del doctorado. Y si, por ejemplo, una mujer decide pues tener hijos, ¿cuánto no se tiene que aislar de la parte académica? E imagínense, 30 años, decides tener tu hijo a los 30 años, que creo que es una edad promedio, 2 años que te retiras como de la parte académica y en esos 2 años, ¿cuánto no se desarrolla tu pareja? Y ese luego sesgo que tienes académico en comparación con tu pareja y no, si es un acuerdo no tiene nada de malo, sin embargo, es lo que justamente iba, ¿no? De buscar constantemente la equidad y no la igualdad, porque ambos van a estar sumamente diferentes en diferentes contextos y no podemos buscar las mismas condiciones para uno, para el otro. Ella tiene un hijo, se sesgó 2 años de la vida académica y él ya esos 2 años, ¿qué hizo? Mejorar sus relaciones, sus ámbitos, aprendió idiomas, ya tiene un mejor salario, mientras que ella se dedicó al hogar. Digo, sí, para muchas mujeres es pues algo muy llenador tener hijos o algunos otros aspectos, creo que es como importante tomar esa parte de que, wow, ¿qué vamos a hacer con ese rezago académico? Porque no solamente queremos ser madres, también queremos ser profesionistas exitosas. Entonces, creo que es algo como tener en cuenta. Hoy en día creo que buscamos esta constante equidad de derechos, pero no se puede. Y bueno, continuando un poquito más sobre la historia de la entrevista del doctorado, mientras pasó esta admisión y que me decidía en que sí y no, y entraba, y después de haber pasado como este proceso, de haber tenido como esta oportunidad de hacer pues la admisión, nada más aquí creo que está como mal mi cronología, discúlpenme. Quería mencionarlo, entre lo que fue la licenciatura y el doctorado, creo que muchas de nosotras nos preguntamos, ¿y ahora qué? Eso me pasó a mí. Sí sabía que quería estudiar un doctorado, pero no sabía qué, ni de qué, ni dónde. Entonces, bueno, me puse a hacer otras cosas que nada competían con el lado académico. Necesitaba mejorar muchísimo mi inglés, entonces decidí irme a un campamento por ahí a hacer salvavidas. Enseñé a dar clases de natación. Entonces, bueno, eso también me gusta ponerlo porque creo que es importante resaltar el papel que tenemos como mujeres, como científicas, como
querer sobresalir en muchos ámbitos académicos, pero no, nunca como dejar de lado la parte de intereses personales o gustos, ¿no? Si nos gusta hacer deportes, si nos gusta las artes, la filosofía, cosas que, pues, obviamente somos hombres holísticos, entonces, bueno, aquí sí quise apuntar como esa parte de que no sabía qué hacer, entonces me fui a dar clases, regresé y bueno, hice el proceso de admisión que ya les conté, fueron un par de serie de exámenes y bueno, llegó por ahí un correo el 9 de diciembre en el cual pues me decían que muchas felicidades, que ya era parte de la Universidad de Guadalajara por haber sido admitido al doctorado en Ciencias en Biología Molecular en Medicina. Fue algo muy llenador para mí, la verdad. Al haber entrado a la licenciatura y al doctorado fue como de las cosas que marcaron más mi vida, porque a pesar de que siempre tienes como el apoyo de tus padres, es un trabajo meramente personal. Y bueno, como tal, en mi estancia del doctorado, quiero decir que ha sido muy grata. He estado trabajando con personas muy, muy, muy lindas, muy preparadas, junto con doctores, investigadores. Y puse estas fotografías porque vean, o sea, a pesar de que sí hay mucho rezago en la parte académica, los hombres muchas veces pueden llegar, sobre todo los científicos, a decir, bueno, pues tienen un poquito más de posición, de privilegio, X o Y. Vean, no sé, por ejemplo, aquí me invitaron a dar una plática de por qué estudiar ciencias de la salud o ciencias biológicas y éramos puras mujeres. Entonces, y no crean que fue como de algo de simposio de mujeres, realmente solo invitaron a mujeres. Entonces, acá, por ejemplo, en el CIAM, todas mis compañeras del doctorado, aquí mis compañeros del doctorado de clases, aquí también, bueno, formo parte de la sociedad de alumnos del doctorado, entonces vean cómo hay mucha participación ya de parte de las mujeres y esto creo que es algo muy bonito, aquí mi director de tesis, pero bueno, creo que ya ha sido un proceso mucho más integral y que vemos la participación de las mujeres mucho más fuerte que hace unos años y aquí también posee una foto de la sociedad y vemos que más o menos está pues relativamente 50-50, ¿no? Entonces incluso vemos un poquito hasta más sesgado a la parte de mujeres, digo, también depende mucho del ámbito en el que nos encontremos, probablemente si nos vamos a las ingenierías, pues 80% hombres y 20% mujeres, pero eso ya va como más inclinado a los gustos, ¿no? Pero bueno, esto me da mucho gusto en la parte, sobre todo en la científica, en el área que nos movemos. Y acá, ¿qué otra cosa quería comentarles? Me parece que, bueno, me falta platicar un poco de la línea de investigación que estoy. Actualmente, si alguien tiene alguna duda sobre el tema, se los puedo brindar sin problema. No quiero entrar mucho en detalle en la enfermedad ni tampoco en mi proyecto de tesis, pero le digo, no es el objetivo de la plática. Sin embargo, si alguien tiene por ahí un tema que quiera abordar, con gusto al final de la presentación está mi contacto. Y bueno, como tal, la línea de investigación que estoy actualmente es en esclerosis múltiple, es para buscar, o el objetivo es ciertos biomarcadores de diagnóstico temprano que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sale? Todo esto fue a partir de que en la licenciatura había trabajado con el laboratorio de neurofarmacología, una investigación muy exhaustiva en el área de Alzheimer. Trabajamos en diferentes técnicas para la que es la creación de compuestos y la eliminación o como tal de la sintomatología causada por los fármacos que se dan actualmente para esta enfermedad. De aquí surge como mi interés en trabajar con enfermedades, sobre todo del sistema nervioso, y bueno, de aquí llego a lo que es el doctorado en ciencia en biología molecular, más que nada por mi interés genuino en aprender más técnicas moleculares, y justamente fue con el doctor Daniel Ortuño que pude tener la oportunidad de participar en este proyecto de esclerosis múltiple, en lo cual pues está encaminado sobre todo a las enfermedades autoinmunes, y pues mucho de ello tiene que ver con el sistema nervioso central y el sistema inmune, que son dos temas que a mí me apasionan en lo personal. Entonces, bueno, como tal, este es el laboratorio y en el trabajo del día a día. Y pues bueno, como tal, es pues imaginar como esta parte de que no, siempre que logramos algo, bueno, a mí me pasa mucho como ser muy, pues no sé, como no felicitarte a ti mismo por el trabajo que has hecho y bueno, realmente de chiquita o cuando estaba en la licenciatura, mi sueño era ese y entonces que nunca se nos olvide que lo que estamos viviendo ahorita fue sueño alguna vez. Entonces, pues esta parte muy bonita que a veces sí, es muy frustrante la vida en el laboratorio de los experimentos, estudiar un doctorado, pues no diría que es como muy fácil, pero realmente estas cuestiones que cuando miro atrás y digo, wow, siempre quise estudiar el doctorado en la Universidad de Guadalajara, pues estoy obviamente lejos de mi familia, pero lo estoy logrando y la verdad he sido muy afortunada porque he tenido pues a mi lado muchas buenas amigas
que por ahí también han de estar, investigadores que también me han pues transmitido su pasión por la ciencia, aún creo mucho en la ciencia en México, entonces bueno, es cuestión como de perspectiva y siempre, pues siempre tomarte en cuenta de todo el trabajo que has hecho, porque de verdad si yo miro atrás es como un sueño lo que estoy viviendo. Entonces, a veces sí, muy frustrante, pero vale la pena. Entonces, aquí les compartí un poquito de una extracción de RNA, que si por ahí no saben, desde de ácidos nucleicos, les comento para esa detección de algunas moléculas en suero. Aquí, por ejemplo, tengo ahí, les comentaba como la frustración porque son unas bandas que no me daban, entonces ahorita ando como medio triste por unos experimentos, pero bueno, prácticamente este es mi día a día. Y nada más dejar como esta parte de soñar en grande, sí hay mucha frustración, pero bueno, creo que vale la pena. Entre estas dos fotos han pasado pues casi 8 años, aunque no se vea mucho. Sí, creo que tengo la misma cara o quizás no tanto, pero pues me acuerdo mucho de esta constancia, lo quise poner, no se ve por la pésima calidad de la resolución de la imagen, pero fue mi primer curso de técnicas de biología molecular y aquí yo extraje por primera vez RNA en mi licenciatura. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces creo que quedé muy, muy feliz, creo que fue como por ahí del 2017. Y bueno, sí, han pasado aproximadamente 8 años, una licenciatura, la mitad del doctorado, mucha frustración, crecimiento personal, cursos, ponencias y bueno, un montón de cosas que han pasado como entre esta y esta foto. Pero bueno, más que nada es como la niña que algún día soñó en convertirse en doctora, ahora está a 2 años de lograrlo. Y pues como que esta parte de que creo que muchas científicas lo dicen, mis sueños siempre han sido más grandes que yo, entonces creo que eso es algo que me gustaría como dejarles. Y aquí por ahí puse a correr a mi mamá, que se encontraba esta hojita. El punto número 10 dice, me gustaría ser doctora, y tenía como 9 años. Entonces, bueno, igual no tiene nada de malo no saber qué queríamos hacer cuando éramos chiquitos, pero pues se me está como cumpliendo eso y con muchos retos, muchas dificultades, muchas frustraciones, pero pues soñar en grande siempre es la clave, creo yo. Y bueno, como conclusión, quería aquí comentarles qué significa ser mujer, qué significa ser mujer hoy en día, y de hecho la idea por ahí de un video que creo que están como en contacto en redes sociales fue como muy viral, pero la idea de ser mujer en pleno siglo XXI es, pues, por ejemplo, ser muy delgada, pero no tanto porque te ves enferma, pero tampoco gorda porque tienes que ser natural, pero sin celulitis y tampoco operada, y bueno, que te veas perfecta todo el tiempo, pero como si no te esforzaras, que todo el tiempo te veas como belleza natural, y bueno, pelo, mucho pelo, pero solamente en ciertas partes del cuerpo, inteligente, pero también sin pasarte de lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser sexy, pero al mismo tiempo tienes que ser fina. Y tienes que ser rica o independiente económicamente, pero obviamente al pendiente de tu hogar y sin ser como muy abusiva con los hombres. Entonces, pleno siglo XXI y es ser mujer es eso, y creo que estamos avanzando y sobre todo lo he visto mucho con las mujeres, estamos teniendo un círculo muy bonito con las mujeres, creo que ya es mucho de aplaudir nuestros logros, sobre todo entre mujeres, pero de todas maneras creo que hay mucho rezago y sobre todo pues vivimos como en esta constante desgaste de buscar la igualdad de género cuando realmente no somos hombres y mujeres iguales. Entonces, bueno, aquí hay una frase nada más para terminar esta plática de Marie Curie. Dice, las mentiras son muy difíciles de matar, pero una mentira que atribuye a un hombre lo que en realidad era el trabajo de una mujer tiene más vidas que un gato. Entonces, por ahí la saqué de la famosa Marie Curie. Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que le hayan disfrutado la plática. Agradezco mucho su atención y bueno, si alguna tiene algo que compartir o quieren que platiquemos más de alguna cosa, yo encantada de hacerlo. Creo que acá está en mi correo de Gmail y pues ahí está mi LinkedIn. Si gustan conectar, podemos también ahí hacer algún tipo de interacción. Si alguien está trabajando con biomarcadores, esclerosis múltiple, les comento, yo no quise hacer la plática mucho de esclerosis porque para eso está en la presentación del doctorado, pero bueno, más que nada, o sea, para platicarles un poquito de mi vida académica, de cómo han sido pues los pequeños tropiezos que he tenido, las dificultades, y pues ahorita que estoy en el ámbito de investigación, como también he visto mucho el sesgo que tiene la mujer y a pesar de que se busca esta constante equidad, pues no se ha conseguido en su totalidad. Entonces, bueno, si alguien tiene dudas, voy a finalizar esta presentación, voy a abrir de nuevo mi cámara y a ver, denme un segundo. A ver,
No sé si alguien tiene por ahí la mano levantada o si alguien gusta participar o igual damos finalizada la sesión. Mm, Bueno, creo que no hay preguntas. Espero que les haya gustado mucho la plática. Cualquier cosa. Fernanda Ramírez, no sé si gustas participar, adelante. Am, Gracias, él. Hola, buenas noches. Yo estudio la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pues estoy en mi 7º semestre. Entonces, como personas en esa parte de las ciencias biológicas, me gustaría saber, cómo, bueno, en esta parte del proceso de graduación y demás, ¿cómo es que supiste que querías trabajar en un doctorado? Y 2, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciencia? Ok, gracias, Fer. Primero que nada, pues mucho éxito en la licenciatura. Y contestando tu pregunta, la primera, ¿cómo supe que quise estudiar un doctorado? Todo el tiempo siempre he sido como muy estudiosa. No creo ser una persona como hay gente que es muy inteligente porque así nace, yo creo que es porque soy muy estudiosa, muy dedicada, entonces yo dije, sí, me gusta mucho estudiar, ¿por qué no seguir haciéndolo? Entonces como que yo no quería alejarme de la escuela, de seguir como leyendo, entonces creo que como que fue más que nada mi intención de seguir como bien apegada a los libros y dije, bueno, un poquito más de artículos, de todas maneras como que en la licenciatura me quedó como ese piqui de que quería seguir estudiando la parte de enfermedades autoinmunes y del sistema nervioso. Entonces dije, bueno, hay oportunidad y como que esa fue más mi decisión, aparte de que siempre quise ser como investigadora y sabía que para ser investigadora tenía que estudiar un doctorado. Y pues creo que esa fue como la parte de que me dije, quiero estudiar. Y la parte que más me gusta de las ciencias, pues creo que siempre es como la curiosidad, ¿no? Nunca sabes ese pequeño momento en cuando descubres algo en el laboratorio y dices, no, yo soy la primera en saberlo, lo puedo compartir al mundo, voy a ayudar a la sociedad. Creo que si por algo estudio ciencias es porque es mi forma de trascender. Personalmente no soy una persona muy maternal, entonces creo que me gustaría mucho algún día compartir sobre trascender a través del conocimiento, ¿saben? Como, sí, dejar una huellita en este mundo o algo bueno para la sociedad. Entonces, creo que por eso me gustan las ciencias. Y, pero, bueno, espero haya contestado tus preguntas, Fer. Eh, si alguien más quiere comentar algo, eh, Carla, adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada agradecer por tu tiempo y tu ponencia. Qué increíble tu trayectoria. Yo tengo la duda de cuál ha sido la mayor barrera como mujer que has tenido en este ámbito académico, que es como lo que te ha costado más trabajo. Ok, gracias por tu pregunta, Carla, y gracias por la felicitación. Eh, Mi mayor reto como mujer ha sido que creo que se me vea solamente como por el lado académico, es esta parte como siempre que estás enfrente de un escenario o que presentas algún tipo de resultado o que quieres hablar de la parte como académica, siempre está el hecho de que mira cómo se viste, mira cómo luce, mira cómo habla, no sé, el hecho de que te critiquen incluso como vistes, de tu forma de actuar, como eliminar el sesgo de que eres mujer y que solamente te puedan juzgar o ver por la parte profesional. Entonces creo que esa es la parte más complicada que creo que es en todos ámbitos, no solamente en las ciencias, pero sí definitivamente creo que es eso. Y cuando admití al doctorado fue como, wow, el hecho de que solamente te vean como producto que pudiese ser que tengas algún hijo y no sea muy conveniente para el doctorado. Entonces, ¿cuál? Todavía hay mucho que trabajar en, pero bueno. Muchas gracias. Qué inspiradora tu ponencia. Gracias, Carla.
Bueno, creo que ahora sí, creo que no hay más manitas levantadas. Agradezco mucho a todas por estar aquí. Espero que les haya sido de su agrado, de su ayuda. Ahí está mi contacto. Y pues que tengan bonita noche. Y si mañana van a asistir a la marcha, con mucho cuidado y seguir. Bonita noche y hasta luego. Gracias, bye. Gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias. gracias.